LRH 353, una radio que está siempre con vos. Transmite LRH 353, Atlantis FM DS21 SRL, integrada por José Díez y Élida Elizabeth Brón. Resolución 473, Confer 99 y 1556, Confer 2001. Estudios centrales y administrativos en Ameguino 132 de la ciudad de Resistencia, Chaco. Ministerio Camino a Emaús presenta La Hora de la Verdad, Emunaj Viva, un programa de radio dinámico para las asambleas de Yahweh de todas las naciones. La Hora de la Verdad, Emunaj Viva, con la conducción del José Ramón Centurión, todos los martes de 20 a 21 horas por Radio Atlantis 94.5 del dial. Aleluya, aleluya, shalom, shalom, bendiciones. Leila Top, buenas noches a los hermanos y a las hermanas de la diáspora, a todos los hermanitos, a todas las hermanitas que integran en una asamblea, en una congregación, en una quejilá, en una cajal, en una iglesia, ¿sí? De las raíces hebreas, de los hermanos y las hermanas vamos a decir, nazareno hebreo, ¿sí? Aleluya, los del camino, aleluya, bendito sea nuestro Abacados Yahweh Sebaot. Estamos aquí, nuevamente, hoy es martes 2 de junio del año 2026, ¿sí? Calendario gregoriano, calendario civil romano, ¿sí? Y en el calendario bíblico estamos en el día 15 del mes 3 del año 5997 hasta la puesta del sol. Pues que aquí en Argentina ya cayó el sol y entramos en el día 16, aleluya, del mes 3 del año 5997, ¿sí? Bendito sea nuestro Padre Celestial Yahweh, aquí en la Atlantis frecuencia modulada, una radio muy bendecida, sí, que saludamos al dueño de la radio, que es Walter Mespulet, sí, a Miguel Ángel Alfonso, que está en control de sonido. Aquí está conmigo mi hermano Ezequiel Frete, el diácono Ezequiel Frete, y mi nombre es José Ramón Centurión. Soy un hermano, un aprendiz de la Sagrada Escritura, que los días martes, aquí en esta prestigiosa radio, en esta plataforma de YouTube y también en la plataforma de TikTok, ¿sí? Y también en la antena local de la radio, la Atlantis frecuencia modulada, Sensación frecuencia modulada y Eclipse frecuencia modulada. Estamos escudriñando la Sagrada Escritura. Si encontramos evidencias bíblicas, y el maestro Yahshua, nuestro maestro, que muchos lo conocen por Jesús, también por Yeshua, ¿sí? Ha venido a abolir los mandamientos de su Padre Celestial, ¿sí? Hasta ahora no encontramos ninguno. Hasta ahora vamos haciendo caer esas vacas sagradas, ¿sí? Y no encontramos. ¿Por qué vacas sagradas? Porque justamente las vacas sagradas son las dogmas o doctrinas de las religiones. Había un conocido, un cristiano que es pastor, me dice, hay 3 religiones. ¿Cuáles son las 3 religiones? Me dice, el judaísmo, el islamismo y el catolicismo, el budaísmo, ¿sí? Entonces, bueno, está bien, hay 3 religiones, le digo, pero hay más de 44.000 delegaciones cristianas evangélicas, que entre ellos está el católico y todos los demás, las demás ramas, que son doctrinas, dogmas de hombre. Y lo decimos con toda la autoridad, porque nuestro Padre Celestial Yahweh, así como a nosotros, ¿sí? También está viendo un gran despertar, ¿sí? Que a muchos de los pastores, entre paréntesis, no le agradan porque le están sacando las ovejas. Pero no es así, las ovejas es del Eterno, del Padre Celestial y de su Hijo amado. Mi hermano Ezequiel Frete, aquí
desde Resistencia, capital de la provincia del Chaco. ¿Cómo está mi hermanito? Amén. Bien, hermano, shalom para todos los hermanos que se han unido desde aquí, desde la vía YouTube, y también los que están allá en TikTok. Bendito sea Yahweh por sus vidas. Le damos gracias y también les mandamos un fuerte saludo rompeespalda. Ah, sí, un saludo rompeespalda. Bueno, ese es el dicho de nuestro amigo, el pastor Emilio Vázquez, desde Coronel Bogado, del departamento Itapúa, de la República del Paraguay. Amén. Amén. Un abrazo rompeespalda. Amén. Bueno, como le decíamos, con el hermano Ezequiel Fretes, escudriñamos la Sagrada Escritura con mucho amor. Para nada nos jactamos porque somos aprendices de la Sagrada Escritura, aprendices de toda la versión bíblica, ¿sí? Más allá que acá tengo una pesita aramea y mi hermano tiene una versión bíblica israelita nazarena, ¿sí? Pero por ahí traemos la católica latinoamericana, la Reina Valera 1960, la Reina Valera 1906. No es que me obsequiaron, sino me hicieron conocer. Tengo una Biblia chiquita que Nácar Colunga, ¿sí? Allá en el año 1960, que quería traer, pero no me tomé el atrevimiento porque tengo que pedirle permiso al compañero de trabajo, sí, porque justamente una Biblia de su papá. Tiene años, allá en el año 60, 1960, así que con mucho amor le estaba leyendo y bueno, para mí me agradó porque son versiones bíblicas que se basan en lo hebreo y en lo griego, ¿sí? Las copias hebreas y griegas, amén. Así que más allá que vemos que también hay, ¿cómo se dice? Interpretaciones o cuando uno cambia transgiversiones. Bien, gracias mi hermano por corregirme, amén. Pero hoy vamos a tocar este tema, parte 1. Vamos a hacer esta pregunta: ¿cambió el Mesías los mandamientos de Elohim o cambió Jesús, el Cristo, los mandamientos de Dios? Amén. Es lindo este tema, ¿no? Mostramos en los anteriores martes, hemos mostrado lo que era Romanos 3:31, cómo es necesario que haya una ley divina, una ley que no se haya anulado, no se haya abolido para cada uno de los creyentes, ¿no? Que están tanto para los nuevos como para los que ya han comenzado hace bastante tiempo. Uh-huh. Esa ley es como el centro el eje, así como la tierra tiene un eje que permite que dé los giros que necesita para que así pueda aparecer la noche, pueda aparecer el día, pueda cambiar las estaciones. Así también hay un eje que tiene que tener todo creyente en el Adón Yahshua HaMashiach, y esos son los 10 mandamientos. Así es, los 10 mandamientos siguen vigentes. Mi hermano, si puede compartir el link a la plataforma de WhatsApp. Sí. ¿Lo compartió? Ah, muy bien. Estamos, así es. Bien. Está con nosotros el pastor Emilio Vázquez, dice amén. Abrazo, hermano, rompe espalda a todos desde Coronel Bogado, Itapúa, el Paraguay. Amén. Quiero saludar especialmente, hoy se comunicaron el hermano Diego Gamarra, son esos muchachos del ministerio La Escritura en su contexto, ¿sí? Donde ellos presentan un reel y dicen: ¿sabías que ellos tuvieron una gran labor durante varios años, ¿sí? Y bueno, me pidió si ellos podían colaborar, ¿sí? Para todas las cosas que publicamos. También ellos van a publicar en su página, y bueno, me sentí muy ¿cómo se dice? Halagado, porque no esperaba esto, que hermanos y hermanas de distintas congregaciones, ¿sí? Se van sumando, ¿sí? Para llevar la verdad a las naciones. Y bueno, a los hermanos Gamarra, a ese equipo y a todo el ministerio, La Escritura en su contexto, un abrazo, Cados, un beso a las hermanas que componen ahí, que integran en ese ministerio, que nos están mirando, de Chile, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, España, ¿sí?
así que ellos tienen muchos seguidores, ¿sí? Amén. Muchos seguidores, amén. O sea, no hay brecha para el amor del Eterno Padre Celestial, no hay brecha, no hay límites, así que tenemos que avanzar y seguir sumando, ¿sí? Más allá que por ahí hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? Inclusive con los nombres, pero no, el tema, lo importante es llevar la verdad a las naciones, hacer ver, es cierto que el nombre tiene poder, porque el Padre Celestial le dio poder al nombre, pero tenemos que seguir llevando la verdad a las naciones, de que los mandamientos, o sea, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida eterna, debes vivir en obediencia y en santidad. ¿Y cómo es eso? Guardando los mandamientos de nuestro Padre Celestial Yahweh, aferrado en la fe de su Hijo amado Yahshua. Amén. Amén. Mi hermano, ¿qué más quiere decir? Siendo, ¿no? Como hay un verso que, bueno, creo que hoy no lo tocaremos, pero el siguiente martes sí, en algo que dice en Romanos 8:29, que nos dice que fuimos predestinados para reproducir la imagen de su Hijo amado aquí en la tierra. Y una imagen, si podemos nosotros observarnos en un espejo, es el calco. Nosotros tenemos que ser esa figura hoy en día en esta tierra de la don Yahshua HaMashiach. O sea, mostrar santidad, obediencia a nuestro Padre. Y eso hoy en día esa imagen se ha distorsionado, no es la adecuada, no es la correcta, porque el maestro Yahshua nos enseñó, o a través de su ejemplo, enseñó que así como él guardó las fiestas del Padre, así también tenemos que ser nosotros, así como él respetó el Levítico 11 con respecto a los alimentos puros, al alimento impuro, así como él observó el Shabbat y los demás mandamientos, así también tenemos que ser nosotros, vivir en obediencia y en santidad. Y ahí en Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y haciendo un pequeño aporte, ¿no? ¿Cuáles esas cosas que nos ayuda bien? El bien nuestro es nuestra santificación, porque dice que sin santidad nadie verá al Adón ni al Padre. Así que esa es cuando el Padre dice en Jeremías 29:11, si no me equivoco, que dice: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, son planes de bien y no de mal, para darnos un fin esperanzador. Así es, hermano. No es solo decir, sí, yo creo en Jesús, viva Jesús. No es solo eso, ¿sí? No es que la iglesia te va a salvar, querido amigo, amiga. No es la católica, no es la cristiana evangélica, no es la adventista, no es el pentecostal. No es la iglesia que te va a salvar. La salvación depende de cada uno. Obviamente que depende con la ayuda del Espíritu de Santidad. Hay una reglamentación para entrar en el servicio. Hay reglamentaciones, y la primera reglamentación es humillarse, aceptar que hay un mediador, un solo mediador, es el Mesías, es el Cristo, que vino a redimir el pueblo de Yahweh, primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Y a través de esa preciosa sangre, también, que llevó en el madero, en la cruz, muchos lo conocen por la cruz, llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades y la dolencia del corazón. Y aceptar que Él es el único mediador, pasamos nosotros a ser pueblo del Eterno, convirtiéndonos, haciendo su voluntad. Está la inversión en el nombre, que está por sobre todo nombre, y la conversión es guardar sus mandatos, que son eternos. Los mandamientos de nuestro Padre Celestial no es una carga, porque muchos lo malinterpretaron.
los mandamientos de nuestro Padre Celestial es una delicia. Guardar los mandatos nos hace conocer dónde fallamos, nos hace conocer primeramente el carácter de nuestro Padre Celestial. Sin santidad Él es santo, y sin santidad no podemos ingresar a su reino. Ninguna iglesia te va a salvar. Es mentira, eso es falso. La salvación depende de cada uno, pero también depende de entrar con un arrepentimiento genuino y hacer la voluntad del Padre. El mismo Maestro dijo: imítenme. Yo no hago lo que yo quiero, yo estoy haciendo lo que mi Padre quiere. Por eso hay muchas cosas, leyendo el mal dicho Nuevo Testamento, desde Mateo, Marco, Lucas, Juan y los Hechos de las cartas de los apóstoles, vemos que no hay nada que diga: hoy vine a anular los mandamientos de mi Padre y todo el que cree en mí se va a salvar así nomás. No es eso. Nosotros aquí estamos, este es un lugar, para nosotros es lo sagrado, lo decimos con todo el santo temor. No queremos convencerlo a ustedes, sabemos bien que el poder de convencimiento es el Espíritu de Santidad, pero sí, no nos vamos a callar mientras podamos hablar, mientras podamos llevar la verdad a las naciones, lo vamos a hacer. Quizás hay otros hermanos y otras hermanas que tienen un montón de conocimiento, ¿no? Nosotros somos aprendices de la Sagrada Escritura, y con humildad, sí, obviamente que con esos hermanos y esas hermanas estamos aprendiendo mucho. Bien. Pero acá estamos escudriñando y nos gozamos cuando vemos que seguimos en un camino correcto. Aleluya. Obviamente que todavía no somos perfectos, ¿no? Es un camino muy difícil, pero nada es imposible si ponemos también, como que el dicho, aquel que ama verdaderamente al Padre Celestial es guardar los mandamientos. Primera Juan 5:3. Ajá. Vamos a leerlo. Bueno, Primera Juan 5:3, ahí está. ¿Veo que somos aprendices de la Sagrada Escritura? Aleluya. Aleluya. Bendito sea. Bien, tenemos entonces el saludito a nuestro hermano Emilio. Dice: la señal está interrumpida, sale entrecortado el programa aquí. Una consulta, ¿cómo dice Mateo 28:19 en la Calcolunga? Mi hermano, acá no lo traje, si no ya lo iba a decir, ya, como decía. Pero vamos a ver cómo dice en Mateo 28, verso 19. Bueno, ¿qué dice? Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Elohim, que guarden sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Es el amor. Si nosotros decimos que le amamos al Padre Celestial y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. Así es. No, están en TikTok. Aquí no sale bien la señal. ¿Cómo se lo encuentra en TikTok? José Ramón Centurión, mi hermano Pastor Emilio Vázquez. Bien, vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, ¿sí? Voy a leer hasta el verso 5, ¿sí? Deuteronomio 13 de la Biblia Católica Latinoamérica dice: tú observarás todo lo que yo te prescribo, sin quitar ni añadir nada. Verso 2: tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Verso 3: si ocurre esta señal o este prodigio, y él te dice: vamos, sigamos a otros dioses que no son de nosotros, y sirvámosle. Verso 4: Shema Israel, no hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahweh, Yud-Hei, Bat-Hei, tu Elohim, te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 5: a Yahweh, tu Elohim, seguirás y a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él te abrazarás.
palabra de Yahweh. Aleluya. Aquí vemos que es un recordatorio importante, muy importante para todos los creyentes del Mesías, del Cristo. Es un recordatorio, ¿sí? Que nos mantengamos alerta a esos falsos, ¿sí? A esos falsos profetas, falsos apóstoles, que tienen un montón de títulos, Amén. falsos pastores también, y las enseñanzas engañosas. Pero así, más de 1700 años, hemos sido engañados. Por eso, en este mundo actual, que hemos dicho que hay más de 44.000 denominaciones, más de 44.000 denominaciones, ¿sí? Donde hay tantas creencias y enseñanzas diferentes. Por eso tenemos que prestar atención. Justamente, de hecho, el apóstol Juan dijo en 1 de Juan, capítulo 4, verso 1: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Elohim, si vienen de Yahweh o si vienen de Dios. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Ya hay una advertencia ahí, ¿sí? Ya en ese tiempo había falsos profetas. Amén. ¿Quiere decir algo, mi hermano? Nos prosiga, hermano. Amén. Para aplicar este pasaje bíblico en nuestra vida diaria, podemos aprender a discernir cuando se nos presenta una voz contraria a la de Yahweh, nuestro Elohim. Y una es aquellas falsas doctrinas que no pronuncian el sagrado nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh, Yud-Kei, Bas-Kei. Muchos dicen Hashem, Elohim, Hashem. No pronuncian el nombre. ¿Va entendiendo? Sí, hermano. Utilizando apodos como títulos o falsos nombres latinizados, ya que un nombre es propio y se pronuncia tal como es. Por ejemplo, también Dios no es un nombre, o Jehová tampoco no es un nombre, es un nombre híbrido, ¿sí? Ahora debemos tener una buena comprensión de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, que la misma es inspirada por Yahweh, como lo dice en 2 Timoteo 3:16-17. Vamos, hermano. Bueno, Estaba ahí preguntando a está. mi esposa si salía bien la transmisión de YouTube. Me dice que sí, que está saliendo bien. Bien, está saliendo bien, la transmisión de YouTube está saliendo muy bien. Puede ser la señal ahí, mi hermano, el internet de nuestro hermanito Emilio Vázquez, puede ser ahí. ¿Qué? ¿Sí? Recuérdame el verso que dijo, hermano. 2 Timoteo capítulo 3, Fui a primero. versos 16-17, que justamente Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Amén. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim, de Yahweh, sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Amén, aleluya. Vamos a ver qué nos dice aquí en la Pesita Aramea, 2 Timoteo. Aleluya. Bendito es nuestro Padre Celestial. ¿Y sabe qué, mi hermano? Tenemos que hacer la oración. Entramos con todo, pero no olvidamos la oración. 2 Timoteo. Haremos al cierre, ¿no? Los 50, cuando estemos en Bien. 50 minutos. La carta a Timoteo 3:16. Vamos a ver. Dice así: toda escritura ha sido ordenada por el Espíritu, ¿sí? Es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. En la Reina Valera me gusta porque dice para que el hombre sea perfecto. Vamos ahí, hermano. La Reina Valera. Aleluya.
2 Timoteo 3. Escuchen lo que dice la Reina Valera, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto. Nadie es perfecto, te dice. Pero acá está la Sagrada Escritura, es el carácter de nuestro Padre Celestial. No estoy favoreciendo no estoy haciendo publicidad, ¿no? Pero la Sagrada Escritura, sí, que es inspirada por nuestro Padre Celestial, es el carácter. Y justamente los mandamientos son para los pecadores, para nosotros los pecadores. Amén. Los que son justos, los que son santos, no les hace falta los mandamientos. En la Biblia textual vendría a ser, dice, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado. Calificado, wow. Así que todo lo que escuchamos, No se escucha en TikTok, me dice. así que todo lo que escuchamos, hay que hablar fuerte entonces. No, está así. No, está funcionando. Así que todo lo que escuchamos, busquemos con la guía del Rúa, ¿sí? Con el Espíritu de Santidad, para tomar la decisión correcta. ¿Es el hermano Emilio Vázquez? No, Ainara. Ahí veo que está igual su icono. ¿Me bien. puede decir si se escucha ahora? Aleluya. Prosiga. Bueno, así que todo lo que escuchamos, busquemos con la guía del Espíritu de Santidad para tomar la decisión correcta, ¿sí? Además, como creyente en el Mesías, debemos estar siempre dispuestos a compartir la verdad del Evangelio, ¿sí? Y resistir a aquellos que tratan de apartarnos del camino de Yahweh. O sea, tenemos que compartir la verdad. Sí o sí tenemos que compartir de una manera u otra. No solo en la radio, bendito sea nuestro Padre Celestial que estamos aquí en la radio, ¿no? Pero debemos compartir la verdad. No nos quedemos dormidos, no nos quedemos sentados en nuestra casa, en nuestro balcón, no. Hagamos algo. Y mi hermano, quiero decirle que en estos días que hemos tenido estas manifestaciones, sí, el mes pasado, esas manifestaciones, yo soy un dirigente gremial, sí, y No, me usted sabe, igual vamos a avanzar, igual usted sabe que veía cómo aprovechan. Ahí está, ahí estamos, ahí está. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Veíamos cómo la comunidad de una iglesia aprovecha para repartir los volantes, ¿sí? Así que por eso nosotros también de una manera u otra tenemos que llevar la verdad a las naciones. Aleluya. Ahí está, ahora sí se va a escuchar bien porque está Ahí quedó la luz en verde, creería Sí. que sí. Sí. Bueno, este es nuestro Ahí error. creo que está el pastor Bien. Emilio Vázquez, si nos puede confirmar si se escucha bien por TikTok. Ya se Aleluya. escucha, dice. Aleluya, sí, era ahí. Bueno, un saludito aquí a nuestra hermanita que nos está siguiendo por vía YouTube, ¿sí? Dice nuestra hermana Noemí Fernández Salón Ubrajot, amada familia, que nuestro Yahshua Hamasía les bendiga. Gracias hermana Noemí, nuestro hermano Alfredo, ¿sí? Dice Salón, amados, bendiciones Alfredo de Perú, sí, que vamos a tenerlo a él en el próximo Shabbat. Amén. Aleluya. Luego lo tenemos a Beatriz Galindo, Salón, gracias hermanita. Y bueno, dice nuestro hermano Alfredo que en TikTok no se oye nada. Bien, de ahí la corregimos ya. Y nuestra hermana Beatriz Galindo dice: bendecida noche, mis amados. Gracias Amén. hermanita. Shalom hermanas y shalom hermano Alfredo. Aleluya. Por eso, volviendo al tema, además como creyente en el Mesías, ¿sí? Debemos estar siempre dispuestos a compartir la verdad del Evangelio y resistir a aquellos que tratan de apartarnos del camino de Yahweh. En conclusión, Deuteronomio capítulo 13 nos recuerda que siempre debemos estar alerta y vigilantes ante aquellos que quieren desviarnos de la verdad, la fe en Yahshua y la voluntad de Yahweh, obedecer sus mandamientos. Debemos ser sabios, hermanos y hermanas, y tener discernimiento para no caer en la trampa de los falsos profetas y soñadores de sueños que nos quieren alejar del camino de Yahweh. El mismo Mesías dijo en Juan capítulo 7, versos 16 y 17, dice:
Mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. El que haga la voluntad de Yahweh conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. En Mateo 5, 17, 19, para hacer recordar, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas, he venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevar a la forma perfecta. Me encanta esta versión. Para llevar a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, o sea, de ignorar los mandamientos, escuche, pastorcito, escuche, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, escucha hermano, hermana, escuche pastor Emilio Vázquez, escuche hermano Alfredo, escuche hermana Beatriz, hermana Ainara, hermana Leda, escuche, y todos los hermanitos nos están siguiendo en TikTok, escuche. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, tremendo esta enseñanza, que una vez más estamos mostrando aquí que nuestro Mesías no vino a abolir la ley. Ahora sí vamos a ir a este tema. Estábamos haciendo un pequeño comentario, ¿sí? Bastante grande. La pregunta es, y el título, ¿cambió el Mesías los mandamientos de Elohim? ¿Cambió Jesús los mandamientos de Dios? ¿Cambió Yeshua los mandamientos de Yahweh? Con el hermano el martes pasado hemos terminado un hermoso estudio de Romanos 3:31. ¿Qué nos dice en Romanos 3:31, mi hermano? Amén. Y después le dejo que usted hable. No, prosiga con estamos hoy, nos olvidamos el hacha. El machete. Ah, sí, bueno. Agarré el cuaderno equivocado, bueno, para estar con el teléfono y mirar a la cámara un poquito. Ah, bien. Entonces, el martes pasado hemos terminado y nos llevó 3 partes, ¿eh? 3 partes o 4 partes. 4 partes. ¿Qué significaba Romanos capítulo 3:31? ¿Sí? Nosotros lo que hacemos, estudiamos todo el contexto, ¿sí? El contexto anterior, el contexto siguiente, estamos hablando de capítulos, ¿sí? No lo hacemos como hacen los hermanitos cristianos, que ellos sacan un texto de un contexto para hacer un pretexto. Nosotros vamos a todo para entender. Y bendito sea nuestro Padre Celestial. No nos jactamos para nada, porque el Padre, el Espíritu de Santidad nos muestra cómo las profundidades de estas enseñanzas. Hermano, ¿qué nos dice entonces Romanos capítulo 3, verso 31? Dice, entonces invalidamos la ley por la fe. De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Aleluya. Vamos a leerlo así, de esta manera. Pablo lanza una pregunta retórica. ¿Anulamos la Torá por la fe? ¿Anulamos la Torá por la fe? Amén. La respuesta es en ninguna manera. Rotundamente, en ninguna manera. La fe no destruye la instrucción, lo confirma. Aleluya. Tremendo, ¿sí? Por eso hay un dilema así popular de todas las religiones, que romper con el mito de que el Nuevo Testamento canceló el Antiguo Testamento. Eso es mentira. El Mesías, Yahshua, el Cristo Jesús, vino a aplicar la Torá. ¿Y sabe qué? En el reino milenial también va a aplicar la Torá. Amén. No puedes escaparte. El Mesías vino a aplicar la Torá correctamente, no a abolirla, que hemos leído en Mateo capítulo 5. Y como hemos leído en Deuteronomio capítulo 13, ¿sí? Justamente establece un estándar absoluto, ¿sí? Para identificar al falso profeta. O sea, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores son aquellos que dicen que la Torá fue abolida, que Jesús abolió la Torá.
Si un profeta, por más que haga señales y milagros, porque también estuve en la iglesia católica, estuve en la iglesia cristiana evangélica, vimos milagros. Amén. Si un profeta hace señales o milagros, pero dice, vamos tras otros dioses, porque realmente uno estaba tras otros dioses, falsas creencias son otros dioses. ¿Sí? Amén, hermano. O de que, sí. Me viene Aleluya. esa palabra, ¿no?, donde están los dos profetas en Primera de Reyes 13, donde se encuentran los dos profetas y un profeta le dice que se quede en su casa, cuando la instrucción de Yahweh era que no se quede en ningún lugar, que siga por el camino que él... Pero a causa de que el otro también era un viejo profeta, se fue a su casa, comió, bebió, si no me equivoco se acostó, y después siguió su camino y salió un león y a su encuentro y lo devoró. Fíjese, ¿no?, que muchas veces también esto va sinceramente para los hermanitos cristianos, evangélicos, católicos y aquellos que dicen que los mandamientos de nuestro Padre están abolidos, ¿no? Por más que venga un profeta o un apóstol o cualquiera que se autodenomine, ¿no? Primeramente nosotros tenemos que ser como los de Berea, ¿no? Si ese pastor, si esa pastora, si ese profeta o esa profeta dice no, por ejemplo, algo que los cristianos evangélicos no observan, guardan los mandamientos, guardan 9 mandamientos, pero no guardan uno. Los católicos también guardan algunos mandamientos, pero no guardan otros, y así. Todos tienen algo en común, ¿no? Todas las religiones tienen algo en común, no guardan uno o 2 o 3 mandamientos. Y acá en Primera de Reyes 13 hace eso lo que debemos aplicar hoy en nuestra vida, ¿no? Nosotros debemos ser como los de Berea y ver si ese pastor, si esa pastora, si el hermano José Ramón Centurión, si el hermano Ezequiel está diciendo conforme a lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Sí, ahí sí, sigamos. Pero si no, tengamos cuidado, porque fíjese lo que le pasó a este profeta, ¿no? Por seguir la instrucción de otro profeta antiguo, Yahweh le había ordenado a él que siga un camino y que no pare, que no se quede en ningún lado, pero él hizo lo contrario a Yahweh, desobedeció a Yahweh, y ahí vino la calamidad sobre su vida. Él, creyendo que estaba haciendo bien, creyendo que hacía lo correcto, porque bueno, vino otro profeta, le invitó. Así también pasa hoy en nuestra vida. Nos vamos a una iglesia, esa iglesia tiene un mensaje y sentimos que eso va de parte de Yahweh, y ahí vemos, por ejemplo, donde cambiamos una letra de la Sagrada Escritura, ya cambia el mensaje, ya cambia la fe, ya estamos adorando a otro, y ahí tenemos que ver lo que dice el segundo mandamiento: no adorarás a otros dioses delante de mí, porque yo soy Yahweh, un Elohim celoso. Amén. Que no comparto mi gloria con nadie. Aleluya. Eso es lo que está ahí diciendo, y eso es lo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida, ¿no? Amén. Sí, así es, mi hermano. Por eso hay un filtro de fidelidad. Hay un filtro de fidelidad que estaba leyendo cuando un profeta hace señales y milagros, pero dice vamos tras otros dioses o dejemos de cumplir los mandamientos, es un falso profeta. Yahweh, nuestro Padre Celestial, está probando el corazón de su pueblo. Hermano, tenemos hermanitos que estaban con nosotros, ¿sí? Tristemente me entero que se fueron otra vez a los falsos dioses. Fueron otra vez a predicar con el nombre falso. Fueron otra vez a predicar que los mandamientos no se guardan. Amén. Bendito sea nuestro Padre, ¿no? Pero damos gloria y honra que hay hermanos y hay hermanas que también están con nosotros y se fueron a las iglesias cristianas evangélicas y predicaron acerca del nombre, y a causa de eso muchas veces se nos cierran las puertas, ¿no? Eso no se discute, mi hermano. Yo lo que voy es que este hermano, no estoy juzgando, pero me da mucha lástima. Pues a mí me gustaría también ir a una iglesia cristiana, ir a una iglesia católica y predicar la verdad.
Pero estos hermanos se fueron. Fueron aquí, fueron allá, y ahora están en un culto cristiano evangélico. Bueno, fueron otros dioses, ¿no? Duele. Bueno. Duele. Así como el Mesías. Si el Mesías hubiera cambiado, escuchen, la lógica. Si el Mesías hubiera cambiado, abolido o contradicho los mandamientos de su padre, técnicamente habría calificado como el falso profeta de Deuteronomio 13. ¿Sí? Amén. Hemos leído Deuteronomio 13, pero el Mesías no vino a cambiar, porque si él cambiaba, o sea, está pasando por la autoridad del Eterno, del Padre, y ahí se declaraba el Mesías, Jesús, falso profeta. Pero no. Él mismo dice, no he venido a abolir la ley ni a los profetas. Aleluya. Por eso, como el Mesías, Yeshua, como Jesús el Cristo, vamos a decir así, para que se entienda, es perfecto, porque nadie duda que el Mesías, Cristo, es perfecto. ¿Sí? Nadie duda. Como el Mesías es perfecto y sin pecado, 1 Juan 3, verso 4, que define ahí pecado como infracción de la Torá. 1 Juan 3, 4. ¿Qué nos dice? Voy a leer, mientras el hermanito está buscando 1 Juan 3, 4. A ver qué define 1 Juan. Bendito es nuestro Padre Celestial. Ya, se va. Son las... Aleluya. 1 Juan 3, 4 dice: el que practica el pecado para justicia, porque todo pecado es injusticia. Esta es la versión bíblica, la Peshitta aramea. O sea, el que practica pecado es injusticia. ¿Dónde está tu justicia, pastor? La justicia que está enseñando que los mandamientos ya no existen. ¿Dónde está? Entonces, viva el adulterio, viva el robo, viva todo. ¿Qué verso dijo, hermano? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice así: todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley, el pecado es infracción de la Torá, el pecado es infracción de los mandamientos, de los preceptos, de los preceptos de la ley de nuestro Padre Celestial. El pecado es violación del carácter de nuestro Padre Celestial. Aleluya. El Mesías guardó, el Mesías defendió y enseñó la validez eterna de los mandamientos de su Padre Celestial, Yahweh. Él mismo dijo: pasarán el cielo y la tierra, pero ni una tilde, ni una coma, no va a pasar. Está tan claro. No somos judaizantes. No. Nuestro hermano mayor, Yeshua, que tú lo conoces como Jesús, él es judío, y bendecimos los hermanos judíos. Bendecimos la tribu de Judá. Bendecimos los hermanos judíos, guardan los mandamientos, pero no creyeron en el Mesías. Los cristianos y todos de las 44.000 religiones creen en el Mesías, en Jesús, pero no guardan los mandamientos. Y nosotros, bendito sea nuestro Padre Celestial, Yahweh, que por su favor divino, por su gracia divina, nos ha escogido. Guardamos los mandamientos aferrados en la fe de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Aleluya. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre. Mi hermano. Bien, hermano. Usted había hablado con respecto a aquellos que cambian, ¿no? Fíjese que vinieron antes del Adón, o también los que tenemos hoy en día en el presente, que cambian las leyes y las instrucciones. Yahoshua en Juan 10, versos 7 y 8 dice: entonces Yahoshua les habló de nuevo: en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones, asaltantes, pero las ovejas no les hicieron caso. Fíjese que
los que vinieron antes y bueno, los que también están hoy en día son lobos, ladrones, asaltantes, perros. ¿Por qué decimos así, lastimosamente? Porque la verdad que hoy en día, si el mundo enseñara, fíjese hermano, hay algo que, un estudio que ha salido de Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, antes del presidente Joe Biden, si no me equivoco, y el otro que estaba anterior de él, se enseñaba la Biblia como materia, ¿no? Y desde que se dejó de enseñar las Sagradas Escrituras como una materia, fue cambiando y hubo más desgracias, más malicia, y el reino por así decirlo, del reino de Estados Unidos fue cambiando, ¿no? Y esos jóvenes que antes se le educaba que no roben, que no maten, que no hurten, hoy vemos un terrible cambio rotundo en esa nación, ¿no? Ahí se cometen bastantes homicidios, ¿no? Hombres que por ahí salen de la nada, loco, sí, con una ametralladora y empiezan a disparar, a matar. Y bueno, igual que acá está ocurriendo lo mismo, no de esa manera, pero de otra, el femicidio y todas esas cosas también están ocurriendo, ¿no? Exactamente. A causa de que no hay una buena enseñanza, por parte de esas religiones, ¿sí? Si enseñáramos los mandamientos de nuestro Padre Celestial, este mundo que hoy conocemos sería mejor, ¿no? Así es. Pero así estaba escrito, así será, seguirá siendo, y hoy quizás para nosotros ya es mucho ver toda esta violencia, ver todo lo que está aconteciendo, pero mayores cosas pasarán, ¿no? Así es. Bien, estaba sacando acá, porque van a pensar mucho que estamos conversando. Bien, vamos a ver de la ley el propósito divino, ¿sí? ¿Por qué caminamos en sus mandamientos? No para salvación, que es por gracia. Yo quiero que busque el significado de gracia, mi hermano, en Wikipedia, ¿sí? Sino por amor, por identidad y protección. Es tremendo esto. Caminamos, ¿sí?, en su mandamiento, por gracia, caminamos por su amor, caminamos por identidad y protección. Hay estos tres pilares fundamentales. Justamente dice, aquellos que amamos al Todopoderoso y no guardamos los mandamientos es un mentiroso. O sea, amarle al Eterno es guardar sus mandamientos. El hermano leyó 1 Juan capítulo 5 verso 3, ¿sí? Luego, nosotros al decir que somos hijos del Todopoderoso, tenemos que guardar los mandamientos así como el Mesías guardó. Él no fue desobediente, él mismo guardó las fiestas, guardó el Shabbat, hubo sanidad en el Shabbat, guardó, y vivió conforme, porque justamente como los mandamientos es el carácter de nuestro Padre Celestial, el mismo Jesús, vamos a decir así, vivió en santidad, vivió en obediencia y en santidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Y también dice la protección. Ahí está el Salmo 91, porque muchos cristianos te leen el Salmo 91, ¿sí? Pero para estar bajo la sombra del Eterno, nosotros le aceptamos a Él como único, como nuestro Padre Celestial. Y si decimos que somos sus hijos, tenemos que ser obedientes a hacer su voluntad. Ahí viene esa protección. Si nosotros hacemos su voluntad, el Padre que hace va a hacer la voluntad, va a cumplir su promesa. Amén. Aleluya. Por eso, hermano, fíjese, ¿no? Cuando a Yeshua lo querían matar, tenemos ahí cuando se fue a su ciudad,
a su ciudad natal, que si no me equivoco era Galilea, donde él empezó en Shabbat a enseñar, y bueno, los hombres de ese lugar intentaron matarlo, arrojarlo del precipicio, pero a causa de que empezaron a discutir ellos mismos por las doctrinas, ¿no? El ladrón quedó libre y salió caminando tranquilo. Por eso es ahí donde se ve, ¿no? La sombra del Omnipotente, ¿no? Aleluya. Si nosotros estamos en obediencia, en santidad, ahí sí podemos decir: ven, socórrenos. Así como también dice el Salmo 121, donde dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Amén, aleluya. Pues seguimos, muy buena el comentario, este aporte que está haciendo mi hermano, ¿sí? Para ir cerrando aquí sobre el propósito divino, la ley que es el propósito divino, ¿sí? El Mesías, Yahshua, Yeshua, Jesús, el Cristo, no cambió la ley, cambió el lugar, Shema Israel, cambió el lugar donde está escrita. Pasó de las tablas o de las piedras, pasó de las tablas de piedra a las tablas del corazón. Jeremías 31, 33. ¿Puede leer, mi hermano? Sí, hermanito. Y también me gustaría que lea Hebreos capítulo 10, verso 16. Aleluya. Ahí nos da el poder para cumplirla. Tremendo. Y hace poco hemos celebrado una de las fiestas solemnes, la fiesta del Shavuot, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la semana. Amén. Aleluya. Dice Jeremías 31 al 33, dice: miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misrayim, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torá, leyes, en su interior y la escribiré en su corazón. Amén, aleluya. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén. Así también nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 16. Poderosa esta palabra. También que el Espíritu de Santidad. Hebreos 8 también habla, si no me 8 equivoco. también, sí. Vamos. Son las 8:54, sí. Tenemos un tiempito más. Hebreos 10. 16. Si puede leer un poquito antes, creo que dice el 15. También el Espíritu de Santidad da testimonio de esto. Amén. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y ahí dice, añade: nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos. Amén, así es, así es. Bien, aquí vamos a ir entrando, ¿no? Con respecto a Romanos. Para cerrarla ahí, hacer una oración y después... Sí, a Romanos 8, 28 y 29, el propósito del Eterno, y con esto la lectura clave, dice: a los que aman a Elohim todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8, 28, por favor, para cerrar y continuar el próximo martes. Dice: sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman. Amén. ¿Quiénes son los que lo aman? Amén. ¿Quiénes son los que lo aman? Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? Y vamos rapidito. ¿Quiénes son los que le aman? ¿Quiénes son los que le aman a Yahweh? Juan 14, verso 15, que lo define muy claro. Dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Amén. Si amamos, guardaremos sus mandamientos. El bien de Romanos 8:28 está ligado a una vida de obediencia y alineación con su voluntad, con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el verso 29, ¿cómo dice el verso 29? 29 de Romanos 3.
Ahí es precioso que nos dice así la palabra, el verso 29. Porque Él los conoció de antemano y los predeterminó para que reprodujeran la imagen de su Hijo, de modo que Él fuera el trono entre muchos hermanos. Amén. Si el Eterno, si nuestro Maestro, el Hijo de Yahweh, guardó los mandamientos de su Padre porque amó a su Padre, porque ama a su Padre, nosotros también fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso el mismo Mesías dijo, imítenme, aleluya. Bien, tenemos un saludito aquí, ¿puedo decirlo? ¿Lo dice usted? Sí, hermano. Significado de gracia. Vamos a escuchar el significado de gracia del diccionario Wikipedia, un diccionario neutro. A ver, el significado de gracia. En teología cristiana se entiende por gracia divina o gracia santificante, un favor o don gratuito concebido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo, como también se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido. Amén. Ese es el significado de gracia. Es un favor divino, una gracia divina, una gracia santificante, la misericordia de nuestro Padre Celestial. Él escogió al hermano Ezequiel, que me escogió a mí, que le escogió a cada uno de ustedes, para enseñarnos a guardar sus mandamientos, para vivir en santidad y en obediencia, aferrado, obviamente, en la fe de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Amén. Padre eterno, Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra y pronto, Padre, en ese reino milenial. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, Padre, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas y enséñanos a perdonar también, Padre, para que seamos perdonados. Padre, y no nos deje caer a la tentación, líbranos de todo mal. Oh Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Elohim de Israel, la niña de tus ojos, Elohim y Padre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Elohim y Padre de nuestro hermano mayor, Yahshua HaMashiach, Elohim y Padre de los hombres y las mujeres que han escuchado la voz suave, el silbido suave de tu Hijo amado, Yahshua, que está sentado a tu diestra. Aleluya. Te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado, porque a lo largo de este día tú nos has cuidado, nos has protegido. Padre, y por este nuevo día que nos das también. Padre, bendice la casa de Judá, bendice la casa de Efraín, bendice al remanente de Israel que está llevando la verdad a las naciones. Bendice a cada hermano y a cada hermana que nos están escuchando y que llevando también la verdad a las naciones. Bendice, Padre, también a sus hijos, a los hijos de sus hijos, como también te pedimos que bendiga a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Padre, bendice esta radio, Padre, y todos los que trabajan aquí en este lugar. Que tu presencia vaya con nosotros, en la salida y en la llegada. Y gracias por todo, Padre. Gracias por esta enseñanza. Gracias por permitirnos, Padre, y que el próximo martes siga hablando tú, que use todos nuestros medios para que tu pueblo escuche la verdad. Gracias por todo, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua, que pronto, muy pronto vendrá. Amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, dice aquí nuestra hermanita Noemí Fernández, lamentablemente el sistema evangélico no entiende que nuestro Mashiach, ¿sí?, cuando se reunía, sus lecturas eran la bendita Torah. Amén. Así es. Así es. Bien, ¿estamos, Miguelito? ¿Estamos? Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Hemos concluido con este programa, con este humilde programa Emuná Viva de la Hora de la Verdad, que se transmite todos los martes aquí por la Atlántica Frecuencia Modulada, también por la FM Sensación y FM Eclipse, ¿sí?, desde la ciudad de Residencia Capital del Chaco. Un abrazo, Cados, un beso, Cados, a los hermanos y a las hermanas, ¿sí?, que nos están siguiendo en este humilde programa. Shalom, bendiciones. Hermano. Shalom, bendiciones. Gracias, Miguelito. Shalom, shalom. Nos vemos pronto el próximo martes. Shalom, shalom. Aleluya. Baruch haba Yahweh Eloheinu melech haolam. Aleluya. Amén. Acá